Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes del curso de Historia del Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, carrera de Abogacía, sede Comodoro Rivadavia. Vamos a dar comienzo al estudio de la unidad número 6.1 y el marco histórico general. Vamos a centrarnos en lo que se denominó el periodo alto medieval. El contexto histórico en el cual está enmarcado el periodo alto medieval lo establecemos entre los años 711 y 1150 de nuestra era, después de Cristo, y el hecho, el acontecimiento que marcamos como inicio de esta etapa es la caída, el derrumbe del reino visigótico. El reino visigótico, como su nombre lo deja de entrever, era una sociedad de cuño monárquico, ¿sí?, que comenzó a desarrollarse con posterioridad a la caída del Imperio Romano de Occidente y que ocupó territorialmente lo que actualmente conocemos como la península ibérica, ¿sí?, atravesando los Pirineos y llegando hasta Francia. Ese fue el espacio físico que ocupó el reino visigótico. Para principios de los años 700, principios del siglo VIII, el reino visigótico fue invadido por los musulmanes. Este periodo que nosotros vamos a analizar, que está marcado y atravesado por la guerra, por las conquistas y por el fraccionamiento territorial y político que sufrió el reino visigótico y la península ibérica en particular, es lo que va a condicionar, por supuesto, el estudio del derecho de esa sociedad. Porque como lo venimos diciendo, el derecho, la evolución del derecho, la evolución histórica del derecho, está condicionada naturalmente, al ser un hecho cultural, por los avatares de la economía, por los avatares de la política, por los avatares de las conquistas. Así que, bueno, de eso se tratará el estudio de esta parte de la materia. ¿Cuáles eran las características o los caracteres particulares de esta época? En primer lugar, primer característica es la fragmentación del poder político por la disolución del reino visigótico. Vencido el último rey visigodo, don Rodrigo, se da o naturalmente cae en manos de los árabes y los moros bereberes, lo que actualmente es el territorio español, ¿sí? Los moros bereberes eran un pueblo de la zona de lo que hoy nosotros conocemos como Marruecos, ya en la parte norafricana. Bueno, ¿qué sucede con la invasión musulmana que duró el tiempo que nosotros vamos a analizar ahora, aproximadamente 300 años? Bueno, una parte de las autoridades visigodas pacta con los árabes y obviamente que una de las condiciones de esa alianza era respetar la religión que venían a imponer los musulmanes. O sea, cristianos se pasan a la religión musulmana. En el medio quedaron grandes núcleos de la población cristiana que no adhería en forma voluntaria con el predicamento de los árabes. Y pese a que los musulmanes imponen la conquista a través de la fuerza, no persiguieron a los cristianos, al menos en un primer momento, e inclusive muchas de las autoridades de las poblaciones, de las ciudades, fueron confirmadas en sus cargos. Es decir que teníamos evidentemente una sociedad o una población que estaba dividida entre
árabes, ¿sí? Cristianos pasados a la religión musulmana impuesta por los árabes y cristianos. Esa era la conformación de esos primeros años de la conquista. A partir de ese momento, bueno, y en menos de 10 años, los musulmanes se extendieron por casi toda la península ibérica, cruzaron los Pirineos y tomaron también territorios francos. La batalla de Covadonga y algunas expediciones militares más realizadas dentro del territorio ibérico y la batalla de Poitiers en el año 732, ganada por el franco Carlos Martel, frenaron la expansión musulmana, ponen fin a la expansión musulmana y este hito es considerado como el comienzo de la reconquista de los cristianos del territorio perdido. La batalla de Covadonga es para los españoles un mojón en la historia de la recuperación, de la reconquista y de la construcción del gran imperio que luego llevó, por ejemplo, a las expediciones ultramarinas que acabaron con la conquista de América. Pero eso será para más adelante. A partir de este momento se comienza a construir el gran reino español y la particularidad es que se va construyendo por regiones, ¿sí? O por distintos reinos. Por ejemplo, el primer reino cristiano luego de la Reconquista es el reino de Asturias, que al ampliarse, al extenderse, se convirtió en el reino de León. A mediados del siglo IX se formó el núcleo inicial, por ejemplo, del reino de Aragón. Voy a mencionar por ahí los más conocidos y lo que luego a la postre han tenido una gran incidencia en las épocas de la conquista. Uno de los señoríos que formaban el reino de León era el condado de Castilla, que no llegaba a ser un reino, que recién un siglo más tarde se erigió en el reino de Castilla. No les tengo que mencionar la importancia que tiene en el idioma que nosotros utilizamos, en el idioma castellano. En fin, la recomposición política y territorial de la península ibérica fue un proceso lento, un proceso que inclusive trascendió la Edad Media. Pero bueno, en cuanto al primer carácter, esas son las circunstancias y las condiciones generales. La segunda circunstancia o el segundo carácter de esta época es la crisis de la vida urbana y el desarrollo de la sociedad señorial. Tengamos en cuenta la época, estamos hablando a partir del año 711 en adelante, época prefeudal. Europa a fines de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, se convierte realmente en un bastión del señorío feudal. Pero bueno, estamos acá recién en los albores de esa conformación social. La guerra tornó insostenible la vida en los centros urbanos. Por lo tanto, la ausencia de un poder político general obligó a la población a buscar refugio en la zona rural. Pasa de las ciudades a las zonas rurales. Y las zonas rurales estaban presididas por el señor feudal. La población de esa época incluso llegó hasta perder su libertad buscando un poco de tranquilidad, un poco de paz, atento a que, bueno, las persecuciones que implicó la guerra con los árabes lo llevaron a depender al estado de esclavitud, de servilidad del señor feudal
a los fines de, bueno, de conservar la vida. Esto supuso el decaimiento del comercio, de la industria, de la cultura, y surgió una economía agraria basada en el latifundio que practicó un muy reducido intercambio. Realmente fue una etapa en la cual, bueno, no debo explicar las secuelas que deja una guerra, pero bueno, evidentemente las consecuencias se producen a gran escala, no solo a nivel vida humana, sino también a nivel de la economía. Esta situación comienza a modificarse en el siglo IX al iniciarse la repoblación de las tierras, ¿sí? La gente del campo vuelve a la ciudad, cuando comienza la reconquista del territorio, y ahí se dieron de nuevo las condiciones para la vida urbana. Y ahí, a partir de ese momento, podemos diferenciar la forma de vida rural y la forma de vida urbana. La forma de vida rural, que estaba basada en el trabajo servil, y la segunda, el trabajo en la vida urbana, que estaba fundamentada sobre lo que es el trabajo libre, la servilitud en el trabajo rural y el trabajo libre en el trabajo de la ciudad. Otro carácter de esta época que estamos analizando es la debilidad del poder político y la falta de seguridad. Esto se debe a que toda la actividad de los reyes y de los señores feudales estaba concentrada o estaba volcada hacia la guerra. Ambos, señores feudales y reyes, administraban justicia, pero con una jurisdicción muy restringida, tanto como lo era su capacidad para asegurar el orden. Las bandas de malhechores recorrían y eran una constante amenaza para los pobladores. A falta de una justicia eficiente, a falta de la ausencia del poder público, en los primeros siglos de la invasión se impuso la justicia del más fuerte, ¿sí? La justicia privada, la justicia por mano propia para defender sus derechos y para castigar al ofensor, recurriendo a la violencia, que esto no trae aparejado más que más violencia. El restablecimiento de la paz pública vino asociado con la idea el restablecimiento de la justicia vino asociado con la idea de la paz como sinónimo del orden jurídico. Y acá vemos que ya la influencia por la idea del concepto de la paz, viene una influencia muy fuerte de la Iglesia cristiana. El quebrantamiento de la paz mereció las penas más severas, un castigo que se denominó la pérdida de la paz, por la cual se privaba de todo derecho, era como la muerte civil, que sufría y exponía a la venganza del ofendido de toda la comunidad, según el caso de quien hubiera quebrantado la paz. Muy bien, ahora vamos a una consecuencia, yo les diría, natural y lógica de todo este contexto que acabo de describir, y en lo que a nosotros nos interesa, que es qué pasaba o qué sucedía con el derecho. Bueno, la consecuencia fue la dispersión normativa, ¿sí? Una contracara, si se quiere, con lo que se había logrado en la época del derecho hispano-romano, que se denominó, y después con el Liber Judiciorium, que se logró un contexto normativo de alcance general. Acá se produce una dispersión. ¿Cuáles eran los motivos de la dispersión? Y podemos clasificarlo básicamente en dos grupos. Uno de naturaleza política, que fue el fraccionamiento del poder político, como con todos los hechos que les acabo de describir, y otro de naturaleza jurídica, que es donde nosotros vamos a detenernos un poco más, que es la primacía de la costumbre y de las decisiones judiciales
como fuentes del derecho, ¿sí? Estos dos condicionamientos, por un lado el condicionamiento político y por otro lado el condicionamiento jurídico, son los que marcaron la característica del derecho de esta época, que fue la dispersión normativa. Vamos a analizar sobre todo el aspecto jurídico. Ya de las consecuencias políticas hemos hablado de la primera parte de la exposición. Todo tiene que ver con la consecuencia de la falta de una autoridad general capaz de imponer un derecho único. Hasta el siglo XI, los reyes de la Reconquista no legislaron, como yo les diría que tampoco legislaron ninguno o ninguna de las monarquías de la Edad Media en toda Europa. Esto fue una generalidad de los reyes de la época medieval. Limitaron su relación con el derecho a la administración de justicia y no a la legislación, no a la creación normativa. Por lo tanto, se puede decir que la función de las monarquías de la Edad Media fue una función jurisdiccional, de aplicación del derecho y no de creación del derecho. Las pocas normas jurídicas escritas estaban referidas a privilegios, nombramientos, donaciones, instrucciones, etc. Analicemos para esto la sociedad de esa época. Como siempre decimos, ya lo dije en el transcurso de esta exposición y ya lo hemos repetido varias veces, pero de eso se trata el método histórico. La sociedad de esa época, en la cual no había movilidad social, hacía que el derecho, como nosotros hoy lo conocemos, como un conjunto normativo para regular, para ordenar la convivencia social, no haya sido necesario y bastara con un factor conservador como la costumbre para mantener el orden. El derecho formó parte de la experiencia de los hombres, de las sociedades, observando el comportamiento de toda la comunidad. El hombre observando el comportamiento de todos. Así se forma la costumbre jurídica. La palabra costumbre en esa época no se usó en el sentido estricto que nosotros hoy podemos analizar como fuente del derecho, sino que la palabra costumbre era un sinónimo del derecho, no era algo distinto. Las fuentes alto medievales llamaron costumbre a las normas jurídicas, sin que lo fueran en el sentido propiamente hablando. El derecho se consideró en los reinos cristianos una obra de Dios que estaba plasmado en la naturaleza, y eso generó un movimiento jurídico muy importante que lo vamos a ver en el transcurso de las siguientes unidades. La fuerte connotación religiosa del derecho se manifestó, se evidenció en las prácticas de las ordalías y del juramento, en la administración de justicia en los atrios de las iglesias. Así que bueno, este es el contexto inicial con el que debemos comenzar el estudio de la unidad número 6. El periodo alto medieval, las características, el contexto histórico, el marco que está determinado por la invasión de los musulmanes, árabes, moros, bereberes a la península ibérica, y como producto de eso la dispersión normativa. Espero que bueno, este aporte les haya facilitado un poco la tarea de estudio. Bueno, así que les dejo un saludo muy cordial. Que estén muy bien y bueno, nos estaremos encontrando próximamente en el aula. Que estén muy bien.